En Duende Reddit, la historia de hoy es... El día de nuestra boda mi suegra intentó sustituir mis votos matrimoniales con unos escritos por ella, donde prometía siempre poner a mi suegra en primer lugar y honrarla como el fundamento de nuestro matrimonio. Cuando leí mis votos originales, su rostro pasó de orgullo a indignación frente a todos los invitados. Siempre supe que mi suegra tenía carácter fuerte, pero la organización de la boda elevó sus tendencias controladoras a un nivel completamente nuevo. Desde el momento de nuestro compromiso, se entrometió en cada decisión, comportándose como si la boda fuera suya y no nuestra. Al principio intenté ser paciente, ignorando sus constantes sugerencias y opiniones, pero conforme se acercaba el gran día, su comportamiento se volvió cada vez más invasivo. La primera señal de alarma fue su insistente interés en los votos. Mi prometido y yo habíamos decidido escribir los nuestros propios, buscando que la ceremonia fuera personal y significativa. Sin embargo, mi suegra sacaba el tema constantemente, insistiendo en que quería asegurarse de que fueran lo suficientemente sentimentales. Sonreía con dulzura y decía que solo quería garantizar que se diera a la familia el respeto que merecía. Me resultaba extraño que diera respuestas tan vagas sin querer entrar en detalles. La segunda señal de alarma apareció aproximadamente una semana antes de la boda. Mi suegra mencionó los votos nuevamente, esta vez de manera que me hizo sentir profundamente incómoda. Sugirió con aparente casualidad que sería un emotivo tributo incluirla en mis votos, ya que me estaba uniendo a su familia. Me reí, pensando que bromeaba, pero no lo dejó pasar. En cambio, siguió explicando cómo una boda no se trata solo de dos personas, sino de la unión de familias enteras. Cambié de tema esperando que lo olvidara. La última advertencia llegó la noche anterior a la boda. Estaba con mis damas de honor repasando los últimos detalles cuando una de ellas mencionó algo preocupante. Ese mismo día había escuchado a mi suegra susurrando con el oficiante sobre un cambio de última hora en los votos, y sobre lo importante que era para la unidad familiar. Se me hizo un nudo en el estómago. Algo no iba bien. A la mañana siguiente, mientras los preparativos estaban en pleno apogeo, no podía quitarme la sensación de que mi suegra tramaba algo. Debería haber estado concentrada en el peinado y el maquillaje, pero mi atención se desviaba constantemente hacia ella. Estaba de un humor extrañamente bueno, casi presumida, flotando por el lugar como si fuera ella quien se casaba. Entonces llegó el momento que había estado temiendo. Unos 30 minutos antes de la ceremonia, el oficiante se me acercó con expresión educada pero confusa. Me entregó un papel cuidadosamente doblado explicando que mi suegra se lo había dado, insistiendo en que era una actualización de último minuto para mis votos. Le había parecido extraño y quería asegurarse de que yo realmente hubiera aprobado el cambio. Con el corazón acelerado, tomé el papel y lo desdoblé, mis ojos recorriendo rápidamente las palabras. En segundos, sentí una ola fría de incredulidad. Efectivamente eran mis votos, pero transformados en algo completamente distinto. Las palabras comenzaban de manera familiar, pero luego derivaban hacia promesas sobre priorizar siempre a la familia de mi esposo, buscar constantemente la guía de mi suegra, y apreciar la sabiduría de la mujer que lo había criado. Y lo peor, una declaración directa de que siempre pondría a mi suegra en primer lugar, honrándola y respetándola como el pilar fundamental de nuestro matrimonio. No daba crédito. Mi suegra había reescrito mis votos para centrarse en ella misma. Mis manos se crisparon sobre el papel mientras asimilaba lo ocurrido. Ella había supuesto que no los leería antes de la ceremonia, que estaría demasiado distraída o confiada para comprobarlos. Probablemente planeaba entregarlos en el último minuto, asegurándose de que los leyera sin saberlo frente a todos, comprometiéndome públicamente con ella ante una sala llena de testigos. Durante un momento me quedé paralizada, sintiendo una mezcla de conmoción e ira. Luego respiré hondo y tomé una decisión. Esta era mi boda. Ella no iba a manipularme para hacer una declaración pública de devoción hacia ella. Doblé los votos falsos y los guardé en mi bolsillo. Después le dije al oficiante que usara los votos originales, los que yo había escrito realmente. Él asintió, visiblemente aliviado por haberme consultado primero. Le agradecí, valorando profundamente su integridad. Mientras me dirigía hacia la ceremonia, vislumbré a mi suegra sentada en primera fila, prácticamente radiante de satisfacción. No tenía idea de que su plan ya se había desmoronado. Me permití una pequeña sonrisa cómplice. Esto iba a ser interesante. Mis nervios no tenían nada que ver con casarme con el amor de mi vida. En cambio, mis pensamientos corrían sobre lo que mi suegra había intentado hacer. Los votos que tan amablemente había reescrito para mí estaban arrugados en mi bolsillo, un recordatorio de hasta dónde estaba dispuesta a llegar para controlar este día. Respiré profundamente para calmarme. Ya había tomado mi decisión. No iba a dejar que ganara. La música comenzó. Mi padre, de pie a mi lado, me dio un apretón tranquilizador en la mano antes de acompañarme por el pasillo. Me concentré en mi prometido, mi futuro esposo, que me esperaba en el altar con una tierna sonrisa. Por un momento, todo lo demás se desvaneció. Este era nuestro día, y no iba a permitir que nadie lo arruinara. Mi suegra, sin embargo, tenía otros planes. Al pasar junto a la primera fila, la vi sentada allí, prácticamente resplandeciente de orgullo, como si hubiera orquestado todo el evento. Me dedicó un pequeño asentimiento, como esperando alguna especie de gratitud silenciosa. Mantuve mi rostro neutral y seguí adelante.
No tenía ni idea de que su pequeño engaño ya había sido descubierto. La ceremonia comenzó maravillosamente. El oficiante habló sobre el amor, la compañía y el compromiso, tejiendo con sus palabras una atmósfera de calidez que envolvía toda la sala. Mi prometido y yo intercambiábamos suaves sonrisas, apretándonos las manos. Entonces llegamos a los votos. Me giré para mirar a mi futuro esposo, con el corazón acelerado, no por nerviosismo, sino porque sabía lo que estaba a punto de ocurrir. El oficiante me miró expectante y me dio un ligero asentimiento. Esa era mi señal. Metí la mano en mi bolsillo, mis dedos rozando el papel arrugado que mi suegra me había preparado, para sacar en su lugar mis votos auténticos. Los desdoblé, respiré profundamente y comencé a hablar. Puse todo mi corazón en cada palabra, expresando mi amor por mi prometido, mi ilusión por nuestro futuro y mis promesas hacia él como su esposa. Me aseguré de tomarme mi tiempo, dejando que cada frase calara hondo. No había ni una sola mención a mi suegra, ninguna promesa de ponerla siempre en primer lugar, ningún tributo a su sabiduría y guía. Mientras hablaba, contemplé cómo se transformaba su expresión en tiempo real. El rostro de mi suegra pasó de la satisfacción presumida a la confusión. Al principio fue sutil, su sonrisa vacilante, sus cejas frunciéndose ligeramente. Luego llegó la comprensión. Esto no era lo que ella había planeado. No estaba usando los votos que había intercambiado tan sigilosamente. Vi cómo entreabría los labios, sus dedos temblando como si quisiera interrumpir, pero estaba atrapada. No podía levantarse en medio de la ceremonia y exigir que leyera su versión. La sala permanecía en silencio, todas las miradas fijas en mí, y ella no podía hacer nada para detener lo que estaba sucediendo. Mi prometido apretó mi mano, sus ojos llenos de amor y admiración. Cuando terminé, el oficiante me dio un asentimiento de aprobación antes de volverse hacia él. Sacó sus propios votos, los que él mismo había escrito, y comenzó a leerlos. Sus palabras rebosaban sinceridad y calidez. Pero apenas tuve oportunidad de absorber el momento antes de vislumbrar a mi suegra por el rabillo del ojo. Estaba furiosa, sus labios apretados en una línea fina, su rostro de un tono antinatural de rojo, sus manos aferrando con fuerza la tela de su vestido. Hervía de rabia, apenas conteniéndose. Solo podía imaginar lo que pasaba por su cabeza. Probablemente había dedicado días, tal vez semanas, a elaborar esos votos, convencida de que podría colarlos y manipularme para que declarara públicamente mi lealtad hacia ella. Había estado tan segura de que no me daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Y ahora todo su plan se había derrumbado. Para cuando la ceremonia concluyó y el oficiante nos presentó como marido y mujer, casi podía sentir el calor de su mirada abrasando mi nuca. Mi nuevo esposo me besó y los invitados estallaron en aplausos, pero yo sabía que los verdaderos fuegos artificiales apenas comenzaban. Mientras caminábamos juntos por el pasillo tomados de la mano, me preparé mentalmente. Mi suegra no iba a dejar pasar esto. Y efectivamente, no lo hizo. Actualización 1. Para cuando llegamos al salón de la recepción, ya podía sentir la tensión acumulándose. Mi suegra no había montado una escena durante la ceremonia, pero solo porque se había visto acorralada. No había forma de que dejara pasar esto sin pelear. El lugar era impresionante. Iluminación dorada suave, mesas bellamente dispuestas y una pista de baile lista para la celebración. Los invitados conversaban animadamente, felicitándonos y disfrutando de la comida. Mi esposo y yo apenas tuvimos un respiro entre abrazos y buenos deseos. Pero incluso en medio de tanta alegría podía percibirlo. La tormenta gestándose justo fuera de la vista. Mi suegra había estado manteniendo las distancias, pero la observé a lo largo de la noche. Su expresión se oscurecía segundo a segundo. No estaba simplemente molesta. Estaba furiosa, y cuanta más gente se me acercaba con elogios sobre mis votos, peor se ponía. No tardó mucho en estallar finalmente. Estaba cerca de la mesa del pastel, conversando con algunos amigos, cuando la escuché. Su voz aguda y cortante rasgó el aire. Había acorralado a mi esposo. Me giré justo a tiempo para verla agarrar su brazo, apartándolo ligeramente. Su rostro contorsionado en una expresión de rabia apenas contenida. Le estaba preguntando qué había sucedido, por qué había cambiado los votos en el último segundo y si él lo sabía. Su voz era baja pero tensa, como si luchara por mantener su ira bajo control. Mi esposo, para su mérito, no cedió. Le dijo con calma que los votos que yo había pronunciado eran los que siempre había planeado decir, y que nunca había esperado nada diferente. Le había contado brevemente lo sucedido. Esa respuesta no la satisfizo. Exigió saber por qué le había mentido, por qué le había prometido incluirla en mis votos, y luego la había humillado delante de todos. En ese momento, decidí que había escuchado suficiente. Di un paso al frente, mi voz serena pero firme, y le dije que nunca le había prometido nada. Le recordé que ella se había tomado la libertad de reescribir mis votos a mis espaldas, esperando que yo simplemente lo aceptara ciegamente, y que jamás iba a prometer ponerla siempre en primer lugar cuando me estaba casando con su hijo. En cuanto las palabras salieron de mi boca, toda la sala pareció quedarse en silencio. Las conversaciones se apagaron y la gente giró sus cabezas mientras la tensión se volvía palpable. El rostro de mi suegra se transformó con pura indignación.
Comenzó a gritar allí mismo, en medio de la recepción, afirmando que la había humillado, que le había faltado al respeto frente a toda nuestra familia y amigos. Exigió saber por qué estaba tan empeñada en alejarla cuando todo lo que ella había hecho era tratar de ser incluida. La miré, sintiendo una mezcla de incredulidad y agotamiento. Realmente creía ser la víctima en todo esto. Y antes de que pudiera responder, mi suegro finalmente intervino. Había estado observando cómo se desarrollaba todo, con expresión indescifrable. Pero ahora, su paciencia claramente se había agotado. Le dijo a mi suegra que dejara de avergonzarse a sí misma y a la familia, y que había cruzado la línea en el momento en que intentó manipular nuestros votos matrimoniales. Le recordó que este día no se trataba de ella, y que no tenía derecho a montar un numerito solo porque no se había salido con la suya. La sala quedó en silencio mientras sus palabras calaban hondo. El rostro de mi suegra palideció, y por un breve momento pensé que quizás realmente escucharía. Pero entonces, rápidamente su expresión se transformó en algo completamente distinto. Se volvió contra mi suegro, acusándolo de ponerse siempre en su contra, de nunca apoyarla como debería. Afirmó que él era la razón por la que ella tenía que luchar tanto para ser incluida, que si él la hubiera respetado más, yo también lo habría hecho. Mi suegro parecía completamente hastiado. Simplemente negó con la cabeza y se alejó, dejando a mi suegra allí plantada, atónita y temblando de rabia. En ese momento, los invitados definitivamente observaban. Algunos susurraban, otros fingían torpemente no escuchar, y unos cuantos miraban directamente con incredulidad. Mi cuñada, que había estado cerca, finalmente intervino tratando de calmar a mi suegra, pero ésta no quería saber nada. Apartó su brazo bruscamente, elevando nuevamente la voz mientras declaraba que no iba a tolerar semejante trato. Y entonces, en una verdadera demostración de dramatismo, salió furiosa del salón de recepción, cerrando las puertas de golpe tras ella. Así, sin más, se había marchado. El silencio que siguió estaba cargado de incomodidad. Nadie sabía muy bien qué hacer, pero entonces, casi como si fuera una señal, el tío de mi suegro aplaudió y murmuró algo sobre por fin poder disfrutar de una comida en paz. Una risa recorrió la sala, y con eso, la tensión se disipó. El resto del día transcurrió sin contratiempos. La comida estuvo deliciosa, los discursos fueron divertidos pero emotivos. Mi esposo y yo bailamos como si nada más importara en el mundo. Mi suegra quizás había intentado sabotear nuestra boda, pero al final, solo había conseguido avergonzarse a sí misma, y sinceramente, no me arrepentía de nada. Actualización 2. La mañana siguiente a la boda, me desperté sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. A pesar del dramático berrinche de mi suegra, la noche había terminado maravillosamente. Mi esposo y yo habíamos bailado, reído y celebrado con personas que realmente nos apoyaban. En cuanto mi suegra salió furiosa, el ambiente cambió por completo, como si el peso de su presencia hubiera estado sofocando a todos. Pero, por supuesto, la tranquilidad fue efímera. Apenas había dado el primer sorbo a mi café cuando mi teléfono comenzó a vibrar. Al principio lo ignoré, suponiendo que serían los últimos buenos deseos tras la boda. Pero luego el teléfono de mi esposo también empezó a sonar. Y otra vez, y otra vez. Finalmente cedí y revisé los mensajes. Mi suegra no había desaparecido discretamente. Había pasado toda la noche inundando las redes sociales con una publicación furiosa sobre cómo había sido humillada públicamente en la boda de su propio hijo, cómo yo había traicionado su confianza, y la había excluido intencionalmente de los votos incluso después de prometerle incluirla. Lo había tergiversado todo, presentándose como la madre afligida de un hijo ingrato y una perversa nuera. Se pintaba a sí misma como una víctima cruelmente apartada a propósito. Y lo peor de todo, su publicación había explotado con interacciones. Familiares que ni siquiera habían asistido a la boda ya estaban tomando partido. Algunos la defendían, expresando indignación porque su único hijo la había abandonado por alguna mujer egoísta que ni siquiera reconocería a la mujer que lo crió. Otros estaban justificadamente confundidos, preguntando de qué demonios hablaba, porque nadie había oído nada sobre que yo hubiera prometido incluirla en mis votos. Y luego estaban quienes realmente habían estado en la boda. Estaban poniendo a mi suegra en su sitio, diciendo que se había avergonzado a sí misma, y que no tenía derecho a exigir ese tipo de control sobre nuestro matrimonio. Algunos incluso habían publicado videos de la recepción, donde mi suegro le decía directamente que había cruzado la línea. Mi suegra, por supuesto, no estaba gestionando bien la situación. Ni siquiera había procesado completamente todo cuando sonaron unos fuertes golpes en la puerta. Ya sabía quién era. Mi esposo suspiró, pasándose una mano por la cara antes de murmurar que mejor afrontábamos esto de una vez. Abrió la puerta y allí estaba ella. Mi suegra parecía completamente descompuesta. El maquillaje corrido como si hubiera estado llorando toda la noche, pero su expresión no era de tristeza. Estaba furiosa. Entró sin invitación, agitando las manos en el aire, exigiendo saber si habíamos visto cómo habíamos arruinado su vida. Agitaba su teléfono, desplazándose por su propio desastre autoinfligido, gritando que había sido traicionada por las dos personas que más amaba. Siguió despotricando sobre cómo ella nunca le habría hecho algo así a su propia suegra, cómo solo quería sentirse incluida,
y cómo yo me había esforzado para asegurarme de que fuera humillada delante de todos. Mi esposo, mostrando aún más paciencia de la que yo habría tenido, intentó calmarla. Le dijo que ella misma se había avergonzado, que nadie le había pedido que reescribiera mis votos, y que si simplemente hubiera respetado los límites, nada de esto habría sucedido. Ella perdió los estribos. Comenzó a gritar que yo lo había envenenado en su contra, que antes de que yo llegara, ella había sido la persona más importante en su vida. Soy su madre y tú me lo has robado. Tuve que contener las ganas de reír. Le dije sin rodeos que no había robado nada, que ella era su madre, pero yo era su esposa, y el hecho de que viera esos dos roles como una competencia era exactamente el motivo por el que nos encontrábamos en esta situación. Jadeó, llevándose la mano al pecho como si físicamente la hubiera golpeado. Antes de que pudiera comenzar su siguiente ronda de teatralidad, mi suegro apareció, y no estaba de humor. Claramente lo habían arrastrado a este lío, probablemente contra su voluntad, y nada más entrar ya estaba negando con la cabeza como si ya hubiera tenido suficiente. Le dijo a mi suegra que se detuviera, que se estaba avergonzando nuevamente, y que si esperaba que él la respaldara, estaba muy equivocada. Mi suegra se volvió hacia él, pareciendo genuinamente sorprendida. Le preguntó cómo podía posiblemente ponerse de mi lado después de todo lo que ella había pasado, después de que solo había querido ser parte de la boda de su hijo. Mi suegro la miró largamente antes de responder que no tenía derecho a ser el centro de atención, solo porque era la madre de alguien. Mi suegra literalmente retrocedió tambaleándose, como si las palabras la hubieran lastimado físicamente, y entonces hizo lo que siempre hacía cuando no se salía con la suya. Estalló en lágrimas. Sollozó que nadie la apreciaba, que había sacrificado tanto por esta familia, y que lo mínimo que esperaba era ser reconocida. Mi suegro suspiró, y le dijo que precisamente por eso la gente no quería tratar con ella. Mi suegra le espetó que él era el verdadero problema, que nunca la había defendido, y que si hubiera sido un mejor marido, quizás su hijo no la habría abandonado por alguna mujer vengativa que quería borrarla de su vida. Eso fue demasiado para mi esposo. Por primera vez desde que comenzó todo este drama, su voz realmente se elevó cuando le dijo que ya estaba harto. Le dijo que su obsesión por ser la primera en su vida no era normal, que ninguna madre sana actuaría jamás así, y que si no podía aceptar que ahora estaba casado, entonces iba a perderlo por completo. La expresión en su rostro fue casi cómica. Genuinamente no esperaba que él la enfrentara así. Y por un momento, pensé que quizás realmente se disculparía, pero en lugar de eso resopló. Miró a su hijo a los ojos y declaró que no iba a soportar semejante falta de respeto. Y se marchó furiosa. Mi suegro suspiró nuevamente, murmurando que iba a tener una tarde muy tranquila, ahora que ella tenía otro berrinche en el que concentrarse. Mi esposo y yo nos quedamos allí, agotados. Habíamos ganado, pero de alguna manera ni siquiera se sentía como una victoria. Actualización 3. Durante unos días benditos tras la dramática salida de mi suegra, todo estuvo tranquilo, demasiado tranquilo. Sabía que sería ingenuo pensar que simplemente se había rendido. Si algo había aprendido sobre ella era que prosperaba en el drama. Y si no estaba en el centro de él, creaba una nueva situación donde poder estarlo. Así que cuando mi esposo recibió una llamada de su tía, no me sorprendió. Al parecer mi suegra había iniciado una campaña a gran escala para reunir apoyo. Había convertido toda la situación de la boda en un relato donde ella era la víctima de una nuera despiadada y un hijo manipulado. Había llamado a casi toda la familia, sollozando sobre lo traicionada que se sentía, lo ilusionada que había estado de formar parte de nuestros votos y cómo yo la había engañado en el último momento solo para humillarla. Era completamente absurdo. Su versión de la historia daba a entender que ella había estado de pie en el altar, lista para participar en los votos con mi esposo, solo para que yo se lo arrebatara cruelmente en el último instante. Y sorprendentemente, algunos parientes realmente estaban creyéndoselo. Varios ya habían recurrido a las redes sociales con publicaciones pasivo-agresivas sobre cómo la familia debería ser lo primero, y cómo algunas personas necesitaban recordar que el matrimonio no significa abandonar a quienes te criaron. Tácticas clásicas de manipulación emocional. Pero luego fue aún más lejos. Se puso en contacto con mis padres. Y ese fue el momento en que realmente comprendí hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Recibí un mensaje de mi madre preguntando si todo estaba bien, porque mi suegra acababa de llamarla sonando absolutamente devastada. Literalmente habían estado en la boda. ¿En qué estaba pensando? Mi madre, afortunadamente, conocía perfectamente a mi suegra. Había estado observando sus numeritos durante años. Siempre me había advertido que mi suegra eventualmente cruzaría una línea de la que no podría regresar, pero ni siquiera ella había esperado que intentara manipular a mi propia familia en mi contra. Llamé a mi madre inmediatamente y me contó que mi suegra se había pasado 20 minutos, relatando una historia lastimera sobre cómo estaba siendo expulsada de la vida de su propio hijo. Le había suplicado que hablara conmigo, diciendo que sabía que yo solo actuaba por rencor, y que en el fondo era buena persona. Simplemente no podía creer que yo fuera tan despiadada como para apartarla completamente de la vida de su hijo. Mi madre la dejó hablar y luego, cuando finalmente se detuvo para respirar, le hizo una simple pregunta.
exactamente cómo te ha excluido de la vida de tu hijo. Mi suegra claramente se desconcertó. Había esperado que mi madre se pusiera de su lado sin dudar. Había supuesto que jugar la carta de madre afligida bastaría para que mis propios padres me regañaran y me obligaran a disculparme. Pero mi madre cortó eso de raíz. Le dijo que me había visto intentar incluirla en nuestras vidas una y otra vez, solo para encontrarme con constantes extralimitaciones y actitudes posesivas. Le dijo que el papel de una madre cambia cuando su hijo se casa, y que forzarse en nuestros votos no era solo inapropiado sino casi demencial. Y finalmente, le dijo que si realmente quería ser parte de la vida de su hijo, necesitaba dejar de hacer que todo girara en torno a ella. Mi suegra le colgó. Cuando mi madre terminó de contarme todo, suspiró y me advirtió que esto no había terminado. Mi suegra no había acabado. Y tenía razón, porque al día siguiente, mi suegra envió un mensaje masivo a toda la familia. Escribió una carta completa detallando cómo había sido rechazada por su propio hijo, cómo yo lo había manipulado para que se volviera contra ella, y cómo todo lo que ella había querido era sentirse incluida. Afirmó que había estado tan emocionada al oír que finalmente estaba reconociendo su lugar en nuestro matrimonio, solo para ser cruelmente sorprendida en el altar. Y lo mejor de todo, realmente escribió que yo era quien había cambiado los votos en el último momento, haciéndola quedar como una tonta delante de todos. Estaba reescribiendo la historia en tiempo real, tenía que reconocérselo, estaba comprometida con sus delirios. El grupo familiar inmediatamente explotó. Algunas personas vieron a través de su manipulación y la confrontaron, diciendo que habían estado allí y sabían exactamente lo que había ocurrido. Otros, sin embargo, estaban confundidos o directamente se pusieron de su lado. Unos cuantos incluso le enviaron mensajes a mi esposo, sugiriendo que quizás debería haberla dejado tener su momento y que era duro hacerla sentir no deseada en un día tan importante. Estaba furiosa. Pero mi esposo ya había tenido suficiente. Respondió en el grupo con un mensaje simple y directo. Les dijo a todos que mi suegra había reescrito mis votos a mis espaldas, intentado cambiarlos en el altar, y luego montado un numerito cuando no seguí ciegamente su locura. Y terminó con una nota contundente. Si alguien realmente creía que debería haber permitido que su madre secuestrara sus propios votos matrimoniales solo para apaciguarla, entonces podían perfectamente borrarse de nuestras vidas también. Además, deberían estar cómodos con que sus hijos les hicieran lo mismo a ellos algún día. Eso silenció a muchos. Pero mi suegra insistió. Respondió casi inmediatamente, divagando sobre cómo nunca había estado tan desconsolada, cómo no podía creer que su propio hijo la avergonzara públicamente, y cómo esperaba que pudiera vivir consigo mismo después de abandonar a su madre. Él leyó su mensaje, dijo que estaba perfectamente cómodo con ello y que pagaría los gastos para ingresarla en una institución mental, como haría cualquier hijo que se preocupara, y luego la bloqueó. Así, sin más, mi suegra perdió el acceso que había pasado años construyendo. Sabía que eso no la detendría por completo. Encontraría otras formas de generar drama, otras personas a quien manipular, otras tácticas para victimizarse. Pero al menos por ahora, ya no tenía acceso directo a nuestras vidas. Actualización 3. Con el caos de la boda detrás de nosotros, mi esposo y yo hicimos las maletas y nos fuimos de luna de miel. Después de todo lo que mi suegra había hecho, no íbamos a permitir que sus tonterías arruinaran lo que debía ser un tiempo especial para nosotros. Los primeros días fueron pura felicidad, sin llamadas, sin mensajes manipuladores, sin dolores de cabeza provocados por mi suegra, porque la habíamos bloqueado a ella y al grupo familiar. Pura tranquilidad. Pero sabía que ella debía estar perdiendo los nervios en casa, revolcándose en su propia miseria tras haber sido excluida. Así que naturalmente, decidí empeorar la situación. Cada vez que tomábamos una foto preciosa de nuestra luna de miel, ya fuera disfrutando de una cena elegante, descansando en la playa, o simplemente brindando con cócteles, desbloqueaba a mi suegra justo el tiempo suficiente para enviarle la foto. Y luego la bloqueaba inmediatamente antes de que pudiera responder. Era mezquino. Era inmaduro. Pero era increíblemente satisfactorio. Mi esposo ni siquiera se molestó. De hecho, le parecía hilarante. Incluso comenzó a inventar pies de foto para mí, cosas como, priorizando a mi verdadera familia. Oh vaya, parece que estoy demasiado ocupada disfrutando de mi luna de miel como para jurar lealtad a cierta persona. Cuando mi suegro se enteró de lo que estaba haciendo, casi se ahoga de la risa. Le dijo a mi esposo que yo me había convertido en su persona favorita y que mi suegra estaba teniendo un ataque cada vez que recibía una nueva notificación, para luego ser bloqueada nuevamente antes de poder lanzar uno de sus discursos dramáticos. Aparentemente estaba llamando a mi suegro gritando sobre cómo yo la estaba atormentando deliberadamente. No se equivocaba. Pero al menos esta vez, tenía razón en algo.